muchísimas gracias por venir, por concurrir a estos espacios culturales que también le hacen a la ciudad. Por otro lado, muchísimas gracias, Natalia, por tu invitación, por abrir tu espacio tan cordialmente y con el corazón abierto. Me parece que eso también hay que reconocerlo. Y bueno, esta noche voy a compartirles un trabajo, algunos pensamientos, un recorrido sobre lo que pensó, cómo lo pensó Carl Gustav Jung a la psicología, fundamentalmente a la psicología oriental, y qué nos aporta la psicología oriental a nosotros, y además qué hace Occidente con eso que Oriente le aporta, y qué hay aquí también en Occidente, ¿cierto? Entonces, bueno, hay un gran recorrido de lectura, pero sí, fundamentalmente, la conferencia está fundamentada en este texto, que es Psicología de la Religión Oriental. Este libro es una acumulación de textos que Jung ha escrito en diferentes momentos de su vida y que pertenecen a la obra completa que está editada por Trota, pero que aquí hay esos textos escogidos sobre la psicología oriental que Trota los reúne aquí en este texto. La verdad que hablar de Carl Gustav Jung para mí siempre es una emoción muy grande, también una gran responsabilidad. Primero, una emoción muy grande porque considero que es un gran pensador, y digo estoy hablando en presente, es un gran pensador, un gran investigador y un gran hurgador, un gran buscador en aquello que muchas veces no se le dio crédito alguno y no se le dio importancia, como son los mitos, el folclore, los cuentos de hadas, los dichos populares, las diferentes religiones, no solamente las más conocidas, sino aquellas religiones que se practicaban en grupos pequeños, el conocimiento ancestral de los pueblos aborígenes o indígenas, la sabiduría de los grandes meditadores, inclusive no solamente de Oriente, sino de Occidente, los grandes meditadores e investigadores del alma que plagaron el medioevo, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento, cuando vino el conocimiento científico, en donde objeto y sujeto fueron tajantemente separados, todo eso se desdeñó y se desechó. Fundamentalmente, aquellos que parados sostenidos o parados sobre la razón y sobre el método científico, desdeñaron todo un gran caudal de conocimiento que no venía solamente del presente, sino que venía de un pasado muy florido y muy caudaloso de producción de conocimiento, que esta producción de conocimiento venía desde dentro, venía desde el alma. Una de las primeras cosas que me gustaría hablar esta noche es que Jung permanentemente aplicó método científico y que, si bien fue un místico, les pido que revisemos el contenido el significado de lo que significa místico. Porque en realidad el concepto que tenemos generalmente de místico es aquella persona, diríamos de alguna manera, perdida en sus ensueños, no demasiado en contacto con la realidad o con la realidad material, o sin interés en la presente circunstancia, es decir, en el aquí y en el ahora, y perdiendo un poco su orientación y su sentido, ¿no? Y místico no significa eso.
místico significa poder escuchar y poder tomar, poder ver las realidades subjetivas para una conexión y un entendimiento de la verdadera naturaleza humana. Y eso es lo que hacemos los psicólogos. Los psicólogos, como su palabra lo dice, psicólogos, es decir, psico viene de psique, ¿no? Que es, bueno, la transformación, el alma, en realidad significa alma, esta alma que se transforma, que tiene movimientos, que da movimientos, que produce cambios, que es una entidad que mora en nosotros y que es nosotros mismos y es la capacidad de entendimiento del ser humano. Es decir, yo creo que todos estos conceptos, tanto como alma como mística, o el concepto místico de lo que es lo místico, Jung lo trajo a su verdadero significado, lo sacó, lo retiró de un desnostamiento, es decir, de darle poca importancia a estos términos, inclusive desecharlos como método de conocimiento, y Jung los aterrizó, los estudió etimológicamente de cuál era el origen de estas palabras, cuál era el origen y sentido verdadero de la psicología, porque logos también es camino, ¿no? O tratado, es decir, que los psicólogos hacemos un camino o un tratado sobre el alma o la capacidad de conocer que tenemos las personas. Entonces, una de las primeras cosas que hace es poner verdaderamente en su etimología completa la palabra psicólogo o psicología, también darle entidad, argumento y fundamentación, muy importante la palabra alma, es decir, sacarlo del ámbito exclusivamente y solamente religioso y colocarlo dentro del ámbito científico por lo que la etimología de la palabra significa. Alma es soplo, alma es respiración, alma tiene que ver con el movimiento de los pulmones y fundamentalmente del diafragma, porque si no hay diafragma y si no hay respiración, no hay vida. Quiere decir que el alma está íntimamente relacionada con la vida y con la posibilidad de la conciencia. Otro término que también coloca en su lugar es el término de religión. Y aquí profundiza este término y dice que etimológicamente viene de la palabra religare, es decir, es volver y ligare, unir o hacer conexión. Es decir, que en realidad el religare es volver a unir o reunir o hacer conexión de esta conciencia o de este yo, cuando digo yo y puedo decirme a mí mismo yo, con esta capacidad de conocimiento interno que lo da solamente el alma y es en el ámbito propio de lo subjetivo y en el campo de la experiencia. Ese campo subjetivo y ese campo de la experiencia también fue denostado, porque solamente se le dio prioridad y digamos, se lo colocó en el ámbito de lo solamente verdadero, se lo tildó de solamente verdadero, aquello que yo puedo observar a través de mis 5 sentidos. Puedo pesarlo, puedo mirarlo, puedo tocarlo. Y todas las experiencias subjetivas o del sentir no solamente a nivel emocional, del sentir físico, del pensar o de la propia producción de pensamientos, y también de la intuición, que ahora vamos a hablar de la intuición, Jung lo coloca en un eje de importancia en la psicología analítica, que así dio a llamar su psicología, ¿no? Su campo de investigación, que no está separada de la psicología en general, sino de un campo particular de investigación que es lo subjetivo, es decir, la propia experiencia. La propia experiencia siempre fue desvalorizada. De hecho, hoy cuando comentamos con algún amigo, con algún conocido, con algún familiar, yo siento tal cosa, o quiero hacer tal otra, o me pasa tal otra cosa,
inmediatamente recibimos la opinión de que eso no es válido. Bueno, te parecerá, se te ocurrió, como me contestó el otro día una persona, lo soñaste, como si soñar fuera inclusive un conocimiento de poco valor. Y Jung coloca todas las experiencias subjetivas como el campo de conocimiento más próspero, más positivo, en el sentido de bueno, más bondadoso, y al cual los seres humanos debemos volver. Es un cambio de paradigma total, que recién ahora, 120 años después, podemos empezar a pensar y a escuchar no solamente esto, que lo subjetivo es verdadero, sino que es donde debemos ir. En nuestro subjetivo está nuestra verdad. Cuando digo nuestra verdad, es la verdad de cada uno de los individuos. Es decir, ya no hay una gran verdad en donde todos tenemos que, de alguna manera, aceptar con un dogma, sino hay verdades que esto está en el campo de lo subjetivo. Cuando digo en el campo de lo subjetivo, digo no solamente el pensar y el sentir, sino que también digo la sensopercepción, es decir, lo que pasa por el campo de lo físico, como diríamos fácilmente, lo que nos suena dentro del estómago, ¿no? Si tenemos maripositas, ¿sí? Si hay una molestia, ¿qué pasa en todo mi sentir corporal? Y no solamente el sentir que viene del externo, sino el sentir, el propio sentir. Es la apercepción, es un término técnico, pero tengo que decirlo, es la apercepción, lo que viene de adentro, cuáles son mis señales, cuál es la información que viene de mi interior. Y también le dio estas tres formas de conocer, eran medianamente conocidas, eran aceptadas, pero le dio un lugar también de primacía a la intuición. Y aquí también hay que hacer una aclaración, porque generalmente la intuición está relacionada directamente y solamente con la adivinación. Jung saca, desglosa, deslinda esta relación y coloca la intuición como un modo de conocer y un modo de conocimiento al cual los seres humanos debemos volver. Los tres primeros modos de conocimiento son de alguna manera de la conciencia, podríamos decir, ¿no? Es un modo de conocer que tiene la conciencia, en términos generales, lo voy a decir, podemos después hablar de particularidades, pero este sería el modo. Y la intuición es el modo que tiene el inconsciente de conocer. Y entonces aquí también entramos en otro concepto que también es un cambio de paradigma, en donde lo inconsciente siempre se creyó que es, o se pensó que es, bueno, lo que no sirve, lo que está apostado en el desván, porque no sé a dónde ponerlo, entonces, bueno, estoy esperando ver cuándo hago una limpieza profunda para sacarlo a la vereda y que alguien se lo lleve. O aquellas cosas que realmente me molestan y debo extirpar de mí. O es un espacio perdido en algún lugar, en donde de alguna manera están las cosas que no son útiles y que mejor olvidar. Jung coloca al inconsciente en otra función. Sí dice que puede reservar cosas y guardar cosas que no son útiles, pero hace una salvedad. No son útiles en el momento, puede serlo más adelante. Porque el concepto de inconsciente que nos trae Jung es un concepto en donde, o una idea en donde la psique tiene la capacidad de guardar cosas, de soportar como soporte, de guardar y soportar, de llevar, de transportar aquellas cosas que la conciencia no puede
en el presente. Lo podrá hacer mañana, pasado o más adelante, pero que de ninguna manera esos objetos internos son inservibles. Muy por el contrario, están plenos de sentido, están cargados de emocionalidad, están cargados de información sobre nuestro propio camino, sobre nuestra propia conciencia, sobre nuestro propio quehacer en el mundo y también sobre nuestro sentido y significación más profundo. Y no se quedó solamente con eso. Dijo que el inconsciente nos comunica que el inconsciente puede conocer, como decíamos antes, hay una función que es la intuición, que es conocer con el inconsciente. Esta función, nosotros hoy no le prestamos mucha atención, porque fue muy útil, yo creo que lo está haciendo ahora, ¿no? Pero primero permítanme hacer esta aclaración. Fue muy útil en tiempos pasados, cuando, o pretéritos, mejor dicho, cuando necesitábamos buscar agua, encontrar alimento, intuir en este sentido de conocer para salvar nuestras vidas, en donde podíamos cruzar un río, en donde estaba la manada de animales para poder sobrevivir, o donde estaban los alimentos, o cosas perdidas, para poder reencontrar y sobrevivir. Hoy, como tenemos muchas de las cosas al alcance de la mano, pensamos que esa intuición solamente tiene que ver con la adivinación. Y en realidad la intuición es un modo de conocer, que no solamente es útil para la sobrevivencia física y la multiplicación de la especie, sino para la sobrevivencia espiritual, es decir, para la sobrevivencia de la trascendencia, para la sobrevivencia o para traer el sentido más pleno de la vida de un individuo a la conciencia. Es decir, que la intuición es un modo de conocer ampliado. Esto es algo también que es un cambio de paradigma, porque también es un modo de conocer que fue malogrado, malinterpretado, inclusive con muy mala prensa, y Jung lo trae y lo coloca en el centro también, o en el centro junto con las otras tres modos de conocer, en el centro de las investigaciones. Pero no culminó ahí. También estos 4 modos de conocer, que él llamó funciones psíquicas, dan por resultado algo muy importante que se llama función trascendente. La función trascendente es la unión de estas 4 funciones, es decir, poder hacer uso de cada función, porque cada función, tanto el pensar como el sentir, el intuir y el sentir en el cuerpo, es decir, la propia percepción física, la sensación, tenemos que aprender a usarlas en el momento adecuado, pero tenerlas las 4 a mano. Y esa unión nos va a permitir ir más allá del conocimiento rápido, del conocimiento consciente, ¿sí? o del conocimiento rápidamente del aquí y el ahora para la sobrevivencia y para la comprensión, sino para ir más allá del individuo. Por eso se llama función trascendente, porque comienza a tocar otros puntos muy importantes que son los arquetipos. También es un término súper conocido de Jung, que en estos últimos años ha tenido muchísima prensa y que justamente es de que nos habla en este libro. Jung comienza a hablar de las diferentes ciencias y religiones del Oriente. Por eso comencé esta conferencia hablando del método científico, de lo que es para Occidente y de lo que es en términos generales, o el entendimiento general de lo que es la religión para Occidente, porque para Oriente son cosas diferentes. Es decir, desde milenios el Oriente
ha observado y ha vivido y ha comprendido el mundo solamente desde lo subjetivo y desde el diálogo profundo con los arquetipos. Jung dice, el oriental vive el arquetipo, lo respira, lo siente, lo dialoga, y no solamente en su mundo imaginario o en su mundo interior, sino que lo actúa afuera. Es decir, hay una vivencia permanente del arquetipo vivo. Nosotros, los occidentales, recién estamos tratando de comprender que no es una comprensión intelectual, sino que debe ser una comprensión con toda nuestra naturaleza. Esta es una de las grandes críticas que hace Jung al mundo occidental. Dice, el oriental vive, siente, piensa, ¿sí?, actúa el arquetipo 24 horas por 7, en donde la comprensión intelectual es una sola función y es un porcentaje. El resto es vida del alma a nivel externo. Si uno ha tenido la posibilidad de viajar a Oriente, va a ver, vamos a sentir, vamos a ver y vamos a experimentar que permanentemente la vida y la muerte está presente, que la transformación está presente, la conciencia de esa transformación está presente, los dioses y los templos, uno va caminando y permanentemente va teniendo templos y dioses a toda hora, en donde la religión es esta comunión, es este canal, es este cable de comunicación permanentemente. Si se me permite, estoy tratando de usar sinónimos, ¿no?, para hacerme entender mejor. 24 horas al día, y es permanente, esto subjetivo puesto en la acción, donde el objeto y el sujeto son una misma cosa. Inclusive hay una participación mística permanentemente, en donde el objeto tiene una conciencia, está vivo, respira, tiene algo para decirme, tiene algo para comunicarme, y yo lo honro. Esto es Oriente. Occidente desdeñó todas esas funciones y solamente estamos parados en la función mental, y de esta función mental solamente y exclusivamente la función intelectual. Jung cuenta siempre que una charla, un diálogo que tuvo con un gran amigo, que fue un indígena del sur, o sería mexicano, del sur de Estados Unidos, su apellido era Laviano, o Lago de Montaña, en donde Lago de Montaña le pregunta a Jung, ¿cómo es que piensan ustedes? Y Jung le dice, obviamente nosotros pensamos con la cabeza. Y Viano le contesta, pero ustedes están todos locos, porque no se piensa con la cabeza. Entonces Jung, muy asombrado, con su pipa en la mano, le dice, pero ¿cómo piensan ustedes? Nosotros pensamos con el corazón. Entonces esto es lo que nos trae Jung en este texto. Inclusive recomienda no practicar de memoria y con pasos automáticos y con cantos aprendidos así automáticamente, vuelvo a repetir, todo el conocimiento que Oriente nos da y ponerlo en Occidente, porque nuestro camino es un poco diferente. Nosotros estamos yendo del objeto al sujeto, y Oriente fue del sujeto al objeto, en donde el sujeto y el objeto son la misma cosa. Y esto es un poco también lo que propone Jung, de que el sujeto que uno es un mismo objeto de estudio. Ahí es donde los orientales hicieron ciencia, en donde toda la estructura interna es de observación y es de aprendizaje, y es de una continua investigación. Entonces Jung dice, ojo con los occidentales que imitan a Oriente
Primero porque lo pueden hacer mecánicamente. Segundo que van a comenzar a tener un contacto mucho más vivo y más directo con los arquetipos, y más puro, y en donde la mente y la intelectualización puede asustarlos, puede acotar y cercenar el sentido más pleno, e inclusive, dice Jung, pueden desequilibrarse. Entonces, dice, primero, investigamos bien lo que Occidente nos trae. ¿Cuál es la cuna más rica de Occidente, que es lo propio de nosotros? Y aquí nos trae la alquimia medieval y nos trae el gnosticismo de los primeros tiempos, por supuesto, alrededor de la vida de Jesús, ¿no? Desde más o menos el primer siglo de nuestra era. Primero, investigar bien esta forma de investigación para ahí encontrar la riqueza. Y porque dice, si ustedes quieren realmente vivir y descubrir lo que Oriente nos muestra, van a tener que vivir completamente como un oriental, en donde las estructuras occidentales se desvanecen. Es decir, en donde hay otros ritos, hay otros cánticos, hay otras formas, hay otra conciencia de individuo, hay otra conciencia de vida, de muerte, de transformación, hay otra forma de ver lo femenino, lo masculino, la genitalidad, el bien, el mal. Es decir, entonces nosotros no podemos, dice Jung, inmediatamente tratar de ser orientales, porque primero deberíamos dejar todo nuestro ser occidental, y segundo que tendríamos que realmente ser 100% orientales. Es mejor, más fácil, aunque es muy rico lo que Oriente nos trae de Occidente, y podemos aprender mucho de Oriente, esto de que lo subjetivo es válido, y que lo subjetivo es un campo de aprendizaje y de experiencia ineludible del cual tenemos que ir a beber, pero lo podemos hacer desde el conocimiento occidental. Yo traigo alquimia y traigo gnosticismo, pero también traigo el conocimiento de los pueblos andinos, de los pueblos de Mesoamérica, de aquí, de los guaraníes, ¿sí? De aquí, de enfrente, ¿no? En nuestra isla, aquí de Entre Ríos, cruzando acá hacia Victoria. Entonces, creo que Dios lo que nos está diciendo es, estamos tan desesperados por encontrar nuestro sentido de vida, que lo único que hacemos es alargar nuestros cuellos tratando de espiar y valorando solamente lo que hizo el vecino, que es Oriente. No nos olvidemos de mirar a Occidente y esta gran riqueza de esta tierra. Él cuando decía de esta tierra no solamente decía Europa, decía Occidente, todo Occidente. Hoy podemos hablar de guaraníes, podemos hablar de olas, podemos hablar de un gran caudal de conocimiento que diríamos, hecho a conciencia, se ha tratado de invisibilizar todo ese conocimiento, ¿no? De negarlo, de ocultarlo, inclusive de hacerlo desaparecer, lo han intentado. Pero realmente creo que hay gente que quiere entrar, no se me están haciendo señas, yo no quiero interrumpir, pero sigo mi conferencia. Que realmente hoy estamos pudiendo revalorar, encontrar, dialogar. Cuando Jung hace una fuerte investigación de Oriente, encuentran que las imágenes de los templos, las imágenes rituales, las imágenes pictóricas, las imágenes circulares que hacen a través de sus cánticos y de sus bailes, también lo encontraba en la pintura medieval, en las grandes catedrales, en los grandes rosetones también encontraba mandalas y las figuras circulares,
Y también la encontraba en los sueños, sin distinción de raza, de los occidentales. Es decir, aquí también tenemos un gran caudal de conocimiento. Cuando digo alquimia, digo las grandes imágenes, las grandes obras pictóricas que han hecho los alquimistas, que muchas veces uno se queda mirando las estampas de los alquimistas con el león verde, el sol negro, el matraz, con un ser humano bicéfalo, es decir, con cabeza de hombre y mujer, con la luna y el sol, la serpiente envolviendo. Esa gran cantidad de obras pictóricas que hicieron los alquimistas, en realidad son las imágenes que venían del interno, del interior de cada uno de ellos, y que iban practicando imaginación activa. Es decir, la imaginación activa es el diálogo con el propio producto de la imagen, es decir, el propio producto que es la imagen que nuestro inconsciente nos aporta. Es decir, nuestro inconsciente es un gran productor de imágenes simbólicas, y esas imágenes simbólicas están, está de continuo pulsando, no solamente en los alquimistas del medioevo, sino en cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando se nos ocurre una idea? Decimos, esto, ¿qué validez puede tener? Hacemos una obra, ¿no? Una obra en una hoja 4, ¿sí? Empezamos con la lapicera, con nuestros pinceles, hacemos una obra y decimos, esto no tiene valor, y lo tiramos a la basura. O escondemos las obras para que nadie las critique y pensamos que esto no tiene valor, que nunca puede ser publicado y que realmente no sirve para nada. Ahí está el primer bloqueo y el primer gran obstáculo que tiene que salvar Occidente. Cuando digo Occidente, digo todos nosotros y, por supuesto, los aquí presentes, no todos nosotros. Porque Oriente, justamente, le dio una gran importancia a esas imágenes interiores. No desdeñó ninguna, y ahí se dio cuenta, pudo comprender que a través de esas imágenes había un diálogo directo con los dioses. Cuando digo dioses, digo arquetipos. Es decir, que cada uno de nosotros, en el conocimiento occidental, tenemos el diálogo con nuestra propia alma, con nuestro propio interior, y no solamente ese diálogo, cuando digo diálogo, lo digo con todo el sentido, es un diálogo, es una comprensión mutua de mí mismo conmigo mismo. Es decir, con mi conciencia de esto que yo soy, con este gran conocimiento que está dentro de mí y que está conectado al inconsciente colectivo. Sé que les estoy tirando muchos conceptos todos juntos, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta de que todos los conceptos de la obra junguiana están relacionados entre sí. Realmente fue un gran pensador y un gran investigador del alma humana y de los procesos del inconsciente, y se dio cuenta plenamente que estos símbolos estaban plagados y nos habitaban a nosotros, y no solamente los normales, sino los patológicos. Digo entre comillas, porque en realidad Jung no hace la diferenciación entre patológico y no patológico, o sano y enfermo. Realmente esto también las reconoce, por supuesto, las enfermedades mentales, pero no las pone en el centro de su investigación. Más bien coloca en el centro de su investigación las producciones en imágenes y artísticas, pictóricas, de escritura, de modelado de todos los individuos, y ve más allá de esta distinción entre patológico y saludable. Encuentra que más allá de esto, las producciones siempre versaban en lo mismo: la vida, la muerte, la circularidad, el eterno retorno, el triángulo, lo femenino, lo masculino, la trascendencia, el camino,
el héroe, la serpiente, el hijo, el niño, el tercero. Bueno, estar toda la noche nombrándoles diferentes símbolos, y que esto sin más aparecía en los sueños, visiones, fantasías, sentires de hombres como mujeres, de tantas personas, blancos o negros, no importa la religión que practicaban en su vida personal, o agnósticos. El inconsciente siempre produce imágenes simbólicas, habla en un lenguaje simbólico, y esto es lo que Jung vio esta unidad, vio este contenido de conocimientos que no es más que lo que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Ahí sentó las bases de que algo unitario, algo del uno, algo que nos unía más allá de las diferencias y particularidades de cada persona, hay un uno, hay una integralidad, una fuente que nos une a todos los seres humanos, y esto tiene un sentido y tiene un derrotero, ¿no? Tiene un sentido trascendente más allá de la voluntad del individuo. Quiera o no quiera, queramos o no queramos, estamos atravesando y transitando un camino de individuación. ¿Qué significa esto? Un camino de conciencia, un camino de autoconocimiento más pleno, y fundamentalmente Occidente lo que necesita es tomar el conocimiento de su subjetividad, la experiencia propia. La experiencia propia tiene muchísima validez. Lo que uno escribe, lo que uno pinta, lo que uno canta, lo que uno se le ocurre, esa ocurrencia, es decir, tengo ganas de hacer tal cosa, o siento que mi vocación va para allá, pero no la voy a abandonar, porque no, en estos tiempos ya soy grande, ya soy vieja, ya soy viejo, ya no puedo, si no pude hasta ahora, ¿quién me va a dar, quién me va a prestar oídos o vista a esto que yo quiero? Nadie le va a dar valor. Todas estas cuestiones son las que obstaculizan el camino para poder ir aún más adentro de nosotros mismos. Y esto es lo que Oriente puede enseñarle a Occidente, porque ellos tienen miles de años de trabajo en el conocimiento de lo subjetivo y en el trabajo con los arquetipos, los símbolos y los dioses interiores. Occidente hasta ahora digo, porque hay un gran progreso en este sentido, pero hasta ahora lo único que hicimos fue estar parados en nuestra mentalidad, en nuestra clasificación, fundamentalmente de lo que es bueno o de lo que es malo, un gran temor a todo lo que es negativo, ¿sí? Inclusive diabólico. Lo digo porque estamos todavía separados entre Dios y diablo, entre bueno y malo, entre lindo y feo, entre alto y bajo, entre femeninos y masculinos, entre cuestiones de género, entre el que sabe y no sabe. Y Jung dice, todos estos polos están unidos, deben estar unidos, están unidos dentro nuestro, y es hora de que a través del trabajo y de la propia escucha, dentro nuestro los podamos comenzar a unir. Y eso es un camino que Occidente debe hacer una vez que junto a su mente también comience a pensar con el corazón. También empiece a darle crédito a sus propias producciones, sin tanta clasificación, sin tanta calificación, sin tanto denostar que lo propio subjetivo no tiene lugar en el mundo. Muy por el contrario, Occidente tiene mucho para dar. Yo les di hablé hasta ahora de dos vías que Jung trae, como es el gnosticismo, como es la alquimia, y más aquí él habla, en este libro nos cuenta la importancia que tienen los ejercicios de Loyola. Habla mucho de ejercicios de Loyola, de hecho tiene un seminario completo sobre los ejercicios de Loyola, de San Ignacio, ¿no? Y porque justamente lo que San Ignacio de Loyola propone
es una observación permanente, una autoobservación permanente, pero no solamente para deslindar, sino para traer a la conciencia y observar y preguntar y dialogar con eso que se trae, armar un diálogo y una amplitud de conciencia, métodos que él después, por supuesto, que coloca también como eje de su psicología analítica, como es la imaginación activa y la amplificación. La autoobservación no punible, es decir, la autoobservación, lo voy a decir de una manera más coloquial, es decir, la autoobservación sin reto, sin limitación, sin cercenarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y autocastigarnos, no autocensurarnos. Ahí está, esta sería, creo, el término mejor y más pleno, no la autocensura, sino poder, a través de esta autoobservación, traer a la conciencia esto que surge de adentro nuestro y darle lugar a través de una obra, vuelvo a repetir, a través de una escritura, a través del modelado, a través de hacer con las manos. Jung se autodefinía en un picapedrero. Él se hacía llamar a sí mismo un picapedrero porque trabajaba con la piedra, lo tallaba, y de hecho talló muchas de las piezas que se conservaban en su casa, y de hecho talló gran parte de lo que fue Bollingen, ¿sí? Estas 4 torres que le llevó básicamente 12 años en construir, pero tardó casi 40 años en terminar, y fue tallando sus piedras, sus habitaciones, los frescos en sus paredes, muchos objetos simbólicos, esféricos o cubos, en donde fue tallando ahí sus frases que sus mismos dioses, es decir, el diálogo con sus arquetipos le traían, tanto en sueños como en una visión diurna. Él se autodefinía también, y lo cuenta en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, que tenía una gran capacidad de autoobservación, y él decía, por decirlo de alguna manera, ¿no?, los tabiques de separación entre una instancia y la otra, para él eran transparentes. Él podía mirarse para adentro de una manera muy fácil, pero era un ejercicio que lo traía desde muy pequeño. Era un ejercicio de todos los días de autoobservación sin punición, es decir, sin censura, sin cercenamiento, y sin decir, no, esto, sin desdeñar, no, esto no sirve, no, lo traía. Lo tallaba, lo pintaba, lo tallaba en madera, lo tallaba en piedra, también pintaba al óleo, pintaba en témpera, tallaba sus propios cubiertos, tenedores, cuchillos o sus platos de alimento. En Bollingen encendía su propio fuego y tenía momentos de soledad, de ir hacia la introversión, cosa que los occidentales no estamos acostumbrados a ir hacia adentro. Estamos todo el día con el celular, yo también, con el celular mirando hacia afuera o hacia el exterior, sin darnos este espacio de que la energía también, si la energía psíquica, cuando hablo de energía, hablo siempre de energía psíquica, es decir, le dio un nombre, la materializó, es decir, le dio un nombre concreto, es la libido. La libido es la energía psicológica, siempre está en el campo plenamente de lo psicológico, ¿no? Va hacia adentro de nosotros mismos, trae el conocimiento que el inconsciente puede aportar, porque es un gran compañero y un gran complemento del trabajo de la conciencia. ¿Cuándo es un complemento? Cuando nos habla en símbolos, que puede aparecer en fantasías diurnas o en la producción de los sueños, por ejemplo, o cuando pintamos o dibujamos sin quitando un poco el razonamiento, es decir, el razonamiento lógico, sin calificar o clasificar. Cuando pintamos
dibujamos o pintamos o hacemos una tarea con el corazón, es decir, con toda nuestra naturaleza, está involucrado todo nuestro cuerpo, todo nuestro sentir, ahí también hay una comunicación de nuestro interior en forma simbólica, y esto es riquísimo para nuestro autoconocimiento, porque el trabajo que Jung nos propone es unir este inconsciente con esta conciencia. Hay un trabajo de complementariedad, de opuestos pero complementarios, ¿sí? de piezas que encastran juntas y que tienen que ver fundamentalmente con el sentido más puro de nuestra mismidad. Esta es la palabra que utiliza, nuestra mismidad, es decir, lo propio de cada uno de nosotros, que es distinto al de al lado. Jung trabajó mucho con las paradojas. Yo hace un ratito les decía, hay una unidad, ¿sí?, que nos conecta, que es igual para todos, hay una fuente primordial, en donde todos somos uno, pero también, a la vez, somos todos distintos. Entonces esto es una paradoja, pero esto es así. Somos todos iguales, pero a la vez todos distintos. Permanentemente Jung trabajó con la paradoja. Era un gran maestro de la paradoja. Y de hecho muchos lo definen como un maestro zen, porque en la paradoja se rompe la clasificación o la calificación, ¿no? Romper el modo de pensar. Esto también lo podemos hacer con ejercicios de imaginación activa y de traer nuestros sueños. Para poder hacer una práctica de imaginación activa, lo primero, porque ya sé que me lo van a preguntar, lo primero es trabajar con nuestros sueños, trabajar con un cuaderno de sueños, anotando nuestros sueños, y no decir este sueño no lo comprendo, no sirve para nada. Hay alguien que me está diciendo algo. Pido disculpas por mi terminal, le agradezco, me resultó muy interesante la charla. Bueno, gracias a vos. Pero por un compromiso, no, está bien, no hay problema. Entonces, es muy importante esto de poder trabajar con nuestro interior y fundamentalmente anotando sueños, fantasías y ocurrencias, porque esto tiene un valor que quizás no lo vemos en el momento o no lo comprendemos en el momento, pero sí tiene un sentido a lo largo del tiempo, si uno comienza a observar y a notar. Yo no tengo reloj, no sé en qué tiempo estamos, pero me gustaría, porque como a lo mejor la persona se fue, no sé, estoy bien con el tiempo porque yo cuando me coloco... Bien, entonces ya daríamos lugar a algunas preguntas de este tema. Si ustedes preguntas o comentarios, me gustaría escucharlos para poder enriquecer esta charla, ¿no? Porque ya que somos poquitos por el distanciamiento, ¿cierto? Por el distanciamiento obligatorio del protocolo, no sé si tienen alguna duda o por qué les ha interesado, por qué les ha interesado este tema. Esto también me gustaría, ¿no? Porque si están aquí es porque este tema les llama la atención y les interesa. Entonces me gustaría también escucharlos, a ver qué es lo que les gustaría saber antes de cerrar. Por ejemplo, quiero hacer una consulta. El tema de los sueños. Yo constantemente vivo soñando, pero no, o sea, me acuerdo de los sueños, pero nunca lo noto y no sabría darme cuenta cómo utilizarlo para esto que está haciendo. Sí, es muy importante la pregunta, y justamente uno no le da el tiempo de tener una libreta, una mesita de luz para anotar en el momento en que los tenés los sueños, porque a veces uno dice, bueno, lo anoto en la mañana, y a la mañana siguiente no te acordaste de nada, ya no te acordás nada, el sueño claro, se desvaneció. Sí, me acuerdo, el tema es que no sé cómo aplicarlos. Bien, primero anotarlo, porque darle el lugar material, porque aquello que vos no le das un lugar material se desvanece y pierde sentido. Y lo segundo es poder verlos en su totalidad, en un conjunto de sueños o serie de sueños. Es ahí cuando realmente se conoce o se empieza a entender de qué se trata. Cuando los ves juntos en una serie
Un sueño aislado por sí mismo no te dice nada. Entonces, por eso yo estoy trabajando con talleres en donde estamos trabajando fundamentalmente esto: cómo hacer un cuaderno de sueños, cómo comenzar a anotarlos, cómo comenzar a trabajar para poder entenderlos, ¿sí? Y qué hacer con toda esta información. Porque si no, reducimos solamente el sueño a un diccionario de interpretación de sueños. No estoy hablando de la obra de Jung, sino un diccionario de sueños. Es decir, sueño con, no sé, con una mesa, me quiere decir tal cosa, ¿no? Que uno lo primero que hace es agarrar el Google, ¿cierto? A la mañana, ¿qué significa? Esto es un acortamiento, un achatamiento del significado del sueño, porque vas al significado directo. Entonces, soñar con mesa es que, pues, estoy diciendo una barbaridad, alguien va a venir a comer a tu casa, es un signo, porque ahí lo acortaste, lo achataste, le sacaste la dignidad del sueño y de esta imagen que es la mesa. Entonces, lo primero que uno debe hacer, si quiere realmente empezar a hacer un trabajo de autoobservación, no llenarse con la opinión de otro, ni siquiera la de Google, porque ahí cerraste el sentido más pleno y más puro. Y esto justamente es lo que hicieron los orientales. Hay un físico cuántico que pido si alguien lo puede recordar el apellido, mil disculpas que no lo recuerdo, porque no pensaba hablar de él, por eso no me ocupé de buscar el apellido. Un físico cuántico hindú que soñaba con una diosa hinduista, una diosa no tan conocida, es decir, del panteón de los principales dioses del hinduismo. Podríamos decir que era una diosa secundaria, ¿sí? Pero sin embargo, esta persona soñaba con esta diosa de este panteón y le daba fórmulas matemáticas enteras. Él no entendía de qué se trataban estas fórmulas matemáticas, pero sí a la mañana lo que hacía era anotarlas y se las dio a un amigo matemático a ver de qué se trataba. Y eran formulaciones de cómo estaba conformada la materia, cómo se movía el tiempo, el espacio. Entonces empezó a investigar, a estudiar, y en India no tenía ningún lugar donde mostrar eso, y de hecho no le daban importancia, hasta que escribe, le manda una carta a un científico inglés que estaba en Londres, y con algunas hojas de estas formulaciones. Cuando el científico inglés ve las formulaciones, lo llama inmediatamente, porque no podía creer lo que estaba viendo, porque llevaban años investigando estas fórmulas. Entonces le pregunta: ¿qué estudios tenés? No, yo no tengo estudios, yo simplemente sueño y hablo con mi diosa. Obviamente fue tomado, pero muy maltratado por los ingleses, y murió de frío. No murió de frío, murió de una neumonía, porque no le daban las frazadas. Imaginemos un hindú, pleno calor, en el frío de Londres, sin fuego donde calentarse, ¿no? Estuvo varios años, y las formulaciones que hizo todavía siguen siendo estudiadas profundamente, porque el caudal de información que había ahí adentro, ni siquiera hoy por las computadoras de última generación las siguen investigando y siguen encontrando cosas. Entonces, ¿qué hubiese pasado con este hindú si decía: oh, esto no lo entiendo, no, esto sí, fíjate, no, llego tarde al trabajo, lo hago mañana, primero me voy a otro lado y después anoto? No, hizo al revés. Primero anotó y lo atesoró. Inclusive le llamó la atención que había soñado con esta diosa, porque era una diosa
que su familia le rezaba de generación tras generación, ¿verdad? de los ritos principales de la India, ¿no? Se lo tomó muy en serio esta producción interior. Y bueno, lograba un diálogo con esta diosa, es decir, con el arquetipo, un diálogo como una persona viva. Y fue aprendiendo mucho él también. Inclusive los científicos ingleses, anda a preguntarle a tu diosa cómo resolver este problema. Y él decía, bueno, me voy a dormir, mañana traigo la respuesta. Entonces, frente a esta cuestión, mil disculpas que no me acuerdo el apellido, ya después lo voy a buscar, se los voy a decir. Frente a esta cuestión, tenemos que empezar a realmente a sentir y a mirar cómo está Occidente con respecto a este modo de investigar, de conocer. Lo que Jung trae no es, bueno, seamos todos matemáticos y hagamos formulaciones, no. Lo que Jung trae es, seamos todos cada uno reales con nosotros mismos y respetuosos de lo que nuestro interior nos trae, porque es ahí en donde está el camino. Los sueños es un modo de camino, pero no es el único. Las fantasías diurnas también, lo que nosotros llamamos ocurrencia. Se me ocurrió, tiene un gran valor. Las obras pictóricas, la escritura. Hay una película, a mí me gusta mucho traer las películas y los libros, en donde, bueno, quiero ser escritor, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, sentate en la máquina y escribí, pero no sé qué escribir. Escribí. En algún momento vas a encontrar tu voz. Esto es lo mismo. Escuchate, dale lugar al interno, hacer ejercicios, pero no para meditar y ver cosas brillantes y hermosas y dignas y para iluminarme primero que todos, porque eso es occidental. Es el deseo de iluminarme primero de todo, eso es occidental, no es oriental. Oriente nos trae otro conocimiento, ¿sí? Entonces, y que nosotros lo tenemos en Occidente. Es decir, no hay que apurarse a ningún lado para ir a ningún lado. Está todo acá, está todo aquí. Esto es lo que Dios nos trae. Y fundamentalmente, este gran caudal de conocimientos a través de la pintura, a través del arte rupestre, a través del arte de todos los pueblos, de las obras pictóricas, ¿no? Yo sé que si algún antropólogo me escucha, va a decir, bueno, el arte rupestre no puede ser interpretado porque ya sabemos que es un modo de atraer la presa para comer más rápidamente. Sí, yo respeto esa forma de interpretar y estoy de acuerdo, pero considero que no es la única. Inclusive hay toda una vía de investigación en donde se piensa que el arte rupestre era fundamentalmente hecho por mujeres, ¿no? Por mujeres que tenían una conexión más interior con la propia visión interna, con la propia imagen interior. Bueno, por supuesto, había una participación mística, como decíamos antes, ¿no? Por supuesto que sí, pero que nosotros también tenemos que lograr una participación mística, pero en un grado, en una octava superior, con conciencia, ¿no? Dándonos cuenta de que ahí puede haber una realización de uno mismo. Y esto también acá hay una diferencia entre Oriente, inclusive fundamentalmente con las corrientes del yoga, en donde hay que exterminar y eliminar el yo. Estoy como Sabah, ¿no? El yo. Sino, muy por el contrario, dice Jung, hay que, digamos, de alguna manera darle el lugar que tiene el yo, que no es el más importante, pero sin él no podemos hacer el camino. Es decir, por supuesto, hay un foco de trascendencia, un foco inmanente dentro de nuestro, que Dios le llama a sí mismo, pero
que sin un yo que pueda tomar la información, elaborarla, plasmarla, escribirla, entenderla, procesarla, ¿sí? No hay aprendizaje posible. Entonces el yo tiene un lugar y es súper importante, porque si estamos en éxtasis y no hay yo para poder traer esa experiencia y plasmarla, no hay contacto, no hay masa posible. Es decir, masa es hacer masa eléctrica, es decir, un positivo con un negativo con un neutro, es decir, no hay conexión. Tiene que haber un yo que haga ese trabajo. Y para volver a introvertir y volver a conectar, inclusive en ese trabajo de ida y vuelta, en el adentro afuera, el yo también se expande. O podemos pensar que somos las mismas personas a los 20, a los 40, a los 60 y a los 80. No somos las mismas personas, porque el yo también se ha expandido, también ha aprendido de sí, también ha obtenido experiencia, se ha permitido pensar en otras cosas, también se ha cultivado, también puede ir hacia adentro y prestarse más atención. Por eso, a medida que nos vamos poniendo grandes, ese yo a través de la mitad de la vida, cuando pasamos por la mitad de la vida y más, es una etapa de introversión, es decir, nos ponemos más pensativos, más pensadores, más observadores de los procesos tanto externos como internos, ¿sí? De los gestos, de las sensaciones, de las necesidades. Y inclusive algo que observamos hoy, que observo yo hoy con mucha alegría, es que personas de más de 60 años se anotan en las facultades para estudiar. Maravilloso, maravilloso, porque esto es retomar el punto donde alguna vez lo dejaste, o retomar el punto donde en ese momento dijiste, ahora no, pero ahora sí. Eso es lo maravilloso. Ahí estamos realmente haciendo el camino, ¿no? Cuando empezamos a escuchar nuestras necesidades que vienen del interior y que generalmente está conectado con la vocación. La vocación es un tema para una charla entera, porque también no se le ha dado el valor, la importancia y el lugar de la vocación. La vocación es súper importante, porque donde está la vocación está puesta nuestra mismidad. Si no haces eso, puedes hacer otra cosa, pero no vas a esplender, no vas a brillar, no vas a ser feliz, ¿no? Y si uno comienza a andar el camino de la vocación, los caminos se abren solos. Las oportunidades, lo que nosotros llamamos oportunidades, se abren solas. Lo que pasa es que muchas veces hacemos fuerza con la mente y no con el corazón. Estamos desconectados del corazón, estamos desconectados de nuestra propia necesidad. Vivimos de la nariz para arriba, ¿sí? Pensando, y muchas veces no está conectado con el pensar con el hablar con el sentir y el sentir con el hacer. De esto, de todo lo que yo habla este libro maravilloso, que lo pueden aquí obtener a través de Natalio. Bien, creo que una pregunta maravillosa, muy importante, que es lo que es el sueño. Fíjense con todas las cosas que están conectadas, ¿no? Así que gracias. ¿Alguna otra pregunta, Natalia? ¿Qué comentario hace Jung con respecto al sistema energético que desarrolla el yoga, por ejemplo, sobre los chakras? ¿Qué trabaja eso? Muy buena tu pregunta. Inclusive hay un libro de esta misma colección editorial que se llama Yoga Kundalini, en donde él toma expresamente lo que los hindúes llaman chakras como funciones psicológicas, y desarrolla todo unas conferencias, un trabajo, una locución bastante extensa, en donde va comparando cada chakra con una función psicológica: la función de la materia, la función de la sexualidad, la función de los vínculos,
la función del sentir y la creatividad, el poder hablarnos a nosotros mismos y comunicarnos con otros, la comunicación con Dios, ¿sí? El ver el propio camino, y lo va relacionando también con etapas de vida. Luego uno podría relacionar, como Bloch Steiner, con los septenios, ¿no? Y relaciona estas funciones psicológicas con etapas de la vida, y que no podemos saltarnos ninguna etapa, porque todas las etapas son importantes y cada etapa conforma y forma parte de la etapa siguiente, pero son funciones psicológicas. No lo habla desde la anatomía energética como lo hablan los hindúes. Toma esto como funciones psíquicas, funciones psicológicas, y por supuesto lo anuda, lo une al camino de individuación, ¿no? Al camino de la unión de la conciencia con el inconsciente. El camino de individuación es eso, ¿no? Interesante también seminario para poder ver, porque también ahí está plagado de símbolos, habla de muchísimos símbolos, trae los símbolos hindúes y los relaciona con una cantidad de conocimientos y experiencias, y aquí la palabra experiencia es fundamental. El occidental le teme a la experiencia, el oriental está sumido en la experiencia, está metido en la experiencia, en su danza, en su ritual, en su vestimenta. El occidente no, el occidental le teme al fenómeno y a la propia experiencia, al sentir. Lo primero que dice: sentí algo raro, me duele esto, me duele aquello, y me voy a tomar una pastilla, voy a cercenar esta sensación, lo habré hecho mal, me habré equivocado, hay algo malo aquí, y inmediatamente lo relaciona o con la enfermedad o con lo diabólico. Y Oriente no, Oriente está plagado de experiencias internas que lo lleva al externo e inmediatamente es una comunicación con los dioses o con el arquetipo. Si nosotros tenemos todavía un camino interesante que hacer con la experiencia. La experiencia cercana, o diríamos la experiencia más rápida y más cercana a la que podemos ir es hacia el fantaseo o la imaginación diurno, el fantaseo diurno, la ocurrencia, es decir, la ocurrencia o los sueños. Me parece que tenemos que retomar el hilo desde ahí para llegar al ovillo. Esto es lo que propone, ¿no? No sé si tiene algo que ver con lo que está hablando, pero tiene algo que ver, por ejemplo, lo astral, lo viajes astrales, ¿sí? No. Con los sueños. No, no relaciona viajes astrales con los sueños. No, la verdad que no, porque de hecho el sueño es un producto del inconsciente y es una puerta abierta al alma. Y en donde este sueño puede traer soluciones o resoluciones de hechos concretos, cotidianos, como también resoluciones y enseñanzas no solamente para el individuo en su trascendencia, es decir, en su vida completa, sino para el beneficio de toda una comunidad. Por eso los aborígenes o los naturales se sentaban alrededor del fuego, contaban sus sueños, y el chamán o el jefe escuchaba el sueño, estaba atento, decía: esto es porque tengo que mudar toda mi tribu, toda mi gente hacia otro lado, porque seguramente el río va a crecer. O tengo que hacer tal movimiento, o porque estoy atenta, porque esto va a ser de beneficio para la comunidad. Y los individuos estaban obligados a contar los sueños, porque era el beneficio de todos, porque eso es aprender con el inconsciente, una enseñanza-aprendizaje. Uno puede preguntar y uno también puede dialogar y proponer el propio punto de vista, pero nosotros, dice Jung, estamos muy unilateralizados, es decir, solamente tenemos una opinión y de ahí nos soltamos. Por eso el viaje astral tiene más que ver con otra línea de pensamientos y de investigación que no es la científica de Jung, no habla de eso.
no tiene nada que ver. Está muy buena la pregunta porque inclusive a Jung muchas veces se le hace decir desde el New Age muchas cosas que Jung no dijo. Entonces está bueno estos espacios. Yo me siento muy feliz de tener estos espacios de comunicación y de hablar tranquilamente y libremente de las cosas que sí dijo Jung, ¿no? Siempre mi intento es la difusión de la obra junguiana y de la obra completa de Jung, porque no hace tantos años que tenemos la obra completa de Jung traducida a nuestro idioma, y eso también trajo muchos perjuicios para el entendimiento cabal, consciente y profundo de sus enseñanzas. Las teníamos por partes. El tema es que hay que leer un conjunto de escritos que son casi 30 y 35 libros, son 18 de la obra completa, más adendas, ¿sí? y más otros escritos que están por fuera de la obra completa, el libro rojo, las libretas negras. Bueno, hay mucho para leer, pero está bueno, así que gracias. Bien, una más y cerramos. Yo quería consultar a Gaby, ¿qué relación tiene lo que vos nos puedas llegar a rescatar todo lo orientado al oriental con el secreto de la flor de oro, que es un texto que también llega de ahí, de la alquimia antigua china, y que Jung comienza a estudiarlo o deja sin terminar el libro rojo por muchos años porque se dedica a la alquimia, a lo que todo ese texto le trae. ¿Vos qué nos podrías comentar vinculado a eso, digamos? Sí, también te agradezco la pregunta porque Jung también en este texto habla de I Ching y nos cuenta en este libro, a mí me gustó mucho porque nos cuenta cómo escribió el prólogo al I Ching, es su experiencia personal. Y cuando yo antes les contaba de alquimia medieval, también toma la alquimia china. Y la alquimia china, ¿por qué a él lo deja lo hace entrar en un estado de shock? Realmente fue así. Encontró esto y le dio respuestas al trabajo que venía haciendo, que tal fue así que, como muy bien decís, deja de lado el libro rojo, que hace años que lo estaba escribiendo y trabajando sobre ese libro, ¿no? Porque fundamentalmente lo que trae la alquimia china es esto que yo les contaba antes, es la experiencia subjetiva, es la imagen interna de la propia circulación de la energía, que es la segunda parte del libro. Pero siempre cuando hablo de energía psíquica, no hablo de energía de otro sentido. Yo no hablo de energía en otro sentido, hablo siempre de energía psíquica y cómo esta libido que recorre toda la psique produce imágenes para resolverse en sí misma. Y esto la alquimia china se lo trajo muy rápido, muy contundente, camino que comenzaron y caminaron los alquimistas medievales y que muchos de ellos culminaron, ¿sí? Pero en la alquimia china lo encontró escrito, totalmente explicado, tanto en el secreto de la flor de oro como en el I Ching, porque también se dedicó mucho a estudiar profundamente el I Ching y fundamentalmente la imagen que está al principio de cada hexagrama, que es justamente una imagen, y que esa imagen habla más que 1000 palabras, porque está hablando de un estado psicológico del ser. Es decir, lo que Jung encontró tanto en el secreto de la flor de oro como en el I Ching es puesto en palabras los diferentes estados y procesos psicológicos por los que atraviesa un individuo en su proceso de individuación. Esto es lo que a él lo colmó, lo maravilló. Y que cuando tiraba el I Ching no leía una línea, leía las 6 líneas del hexagrama porque veía cuál era el movimiento de la libido en esos 6 estados. ¿Sí? Entonces pudo ver 6 estados, es decir, cada línea de cada hexagrama
multiplicado por 64. Ahí vio el movimiento total de la libido y de los estados en el camino de individuación. Esto que a él realmente lo conmovió hasta el final de sus días. Pero digo esto haciendo la aclaración que Jung no tiraba el I Ching dentro de su consultorio, no tiraba las cartas, no leía el tarot y no hacía nada de esto que mucha gente piensa que hacía esto. No, él no era un adivino, él era un estudioso de los símbolos, estudiaba los arquetipos, las imágenes. Entonces, en este sentido le gustaba el tarot, no para tirarse el tarot, sino para estudiar las estampas del tarot, de las imágenes que hay, las imágenes simbólicas que ahí habitaban. Por eso era un gran estudioso de los diferentes panteones, de los diferentes dioses, de las diferentes culturas, el griego, el hindú, el egipcio, el islámico, un gran estudioso del islamismo, un gran estudioso del budismo, porque le encantaba, le gustaba eso, y veía que lo mismo que encontraba en los panteones de los diferentes dioses, de las diferentes culturas, aparecían en los sueños. Entonces vio conexión, la imagen interna está viva ahí, y Occidente tiene un camino que recorrer. Tiene un camino que recorrer. Vamos bien, pero lo estamos transitando. ¿Sí? Creo que también por ese motivo hay un gran interés, no solamente por Jung, sino por todos los conocimientos de religiones comparadas. El estudio, hay muchísimas personas que se están volcando al estudio comparativo de las religiones y filosofías, a un estudio concienzudo de las epistemologías, o a realmente tomar muy profundamente el estudio de la antropología, de la etnografía o de la historia de las artes. Hay tanto ahí que lamentablemente para poder estudiar ese tipo de conocimientos tenés que hacer carreras completas. No hay estudios específicos de eso, ¿no? Sí, de todas maneras pienso que hay un gran trabajo que hacer, que es un trabajo político en el fondo, que tiene que ver con la educación, es decir, para que podamos acceder a todo esto desde pequeños, en la educación, y vos comentabas otra vez en la formación también lo que sucede con la Facultad de Psicología, digamos, ¿no? Donde recién ahora se está incorporando todo este campo de conocimiento que... Sí, justamente en la Universidad Nacional de Rosario yo presenté un proyecto en el 2018 sobre Carl Gustav Jung, un programa completo, y lo aceptaron con mucha alegría. Y ya ahora este año, el 2021, es el tercer año consecutivo que lo estoy dictando con muchísimas personas. El año pasado tuvimos 50 alumnos, creo que este año va a haber muchos más, y es la universidad pública que se acerca a la comunidad. Esto es un hito que yo siempre recalco cuando me hacen entrevistas o cuando doy una charla o tengo la oportunidad de decirlo. Yo estoy muy agradecida a la Universidad Nacional, primero porque soy hija de la universidad pública, y yo soy fan de la universidad pública, ¿no? Que creo que debemos cuidarlo todos, ¿no? Segundo, porque la Facultad de Psicología aceptó este proyecto y lo tomó muy en serio, y me han permitido trabajar con total libertad y respeto. Esto también hay que decirlo. Y para este año, en el 2021, también se repite este curso anual sobre los conceptos fundamentales de la psicología analítica, abierta a todo público. Entonces, por favor, apoyen la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Psicología, ponen específicamente en esto, ¿no? Y aquí te contesto algo, porque a mí me gusta y acepto con una gran alegría estos espacios, porque si bien es cierto que hay un trabajo que se debe hacer desde lo académico, y somos un montón que estamos trabajando desde lo académico para abrir desde la Secretaría de Extensión, acercar lo académico a la gente en general y también al público en general y también a los alumnos. Pero también es verdad que hay que hacer un trabajo de difusión con el público en general, que estos son los espacios para ello, para que pidan la formación académica. Es decir,
es una mano y la otra, es un trabajo de los dos lugares, ¿cierto? Y bueno, tengo la alegría y realmente el orgullo de poder estar formando parte de la Universidad Nacional de Rosario en este espacio académico en donde inclusive se están escribiendo tesis para recibirse y obtener el título de psicóloga o psicólogo desde Jung. Sí, eso es tremendo, porque esa formación en la mayoría de las facultades no está, ¿no? Entonces, tener esto en nuestra ciudad, para mí es un gran orgullo y una gran alegría que siempre agradezco a la decana, la señora Cotone, y al señor Elder, profesor Elder, que abren las puertas cada año para que esta difusión de Carl Gustav Jung se dé a cabo. Es decir, la universidad está abriendo sus puertas, pero también me encantan estos espacios culturales, vuelvo a repetir, para que difundir y que seamos nosotros los que pidamos que bueno, Jung se difunda, podamos aprenderlo, etcétera, etcétera. Y agradecida a la universidad por permitir que las tesis se escriban desde Jung, ¿no? Tenemos un director de tesis, que es el profesor Miguel Ángel Gómez, que es un lujo en nuestra universidad, en donde, bueno, dirige las tesis en su escritura. Ya hemos tenido un total apoyo para que sea escrito y desde Jung y que se abra las investigaciones desde esta línea de pensamiento. Y el otro elemento que yo desde mi humilde lugar puedo aportar es desde el Centro de Psicología Analítica Rosario, desde el CEPAR, que se abre también un espacio de divulgación y de formación, en donde ahí podemos encontrar el estudio de religiones comparadas, el trabajo con los sueños, una formación en psicología analítica a nivel internacional, apoyado por la Red Latinoamericana de Psicología Analítica, por Investigación del Inconsciente de México, por el Centro de Escultores, Círculo de Escultores Rosarino, y se están sumando entidades, instituciones para el apoyo, y entonces, bueno, también estoy tratando de difundir enseñanzas, conceptos y contenidos que estoy segura que alguna vez la universidad va a abrazar y va a contener. Pero es un trabajo de respeto y de difusión, con mucha paciencia, porque obviamente lo que no se conoce no se valora. Entonces, nosotros tenemos que pensar que el libro rojo de Jung fue recién publicado en la lengua española, la lengua castellana, en el 2010. Estamos en el 2021, comenzando el 2021. La obra completa, bueno, fue editándose de a poco, no está completada totalmente, creo que faltan 1 o 2 libros para editar, pero recién empezaron a entrar temerosamente a la Argentina, y recuerdo aquí en Rosario cuando encontré la obra completa de Jung en los estantes, que fue Natalio, en Librería Oliva, que vi todos los libros celestes de Jung apostados ahí y me emocioné y lloré, ¿no? Porque dije, está entrando Jung no solamente en algunas ediciones que no tienen tan buena traducción, sino una edición, una editorial muy, como Estrota, muy cuidada la traducción, en donde es del alemán al español, ¿no? Como tenemos el libro rojo o las libretas negras traducidas directamente del alemán al español, y que el que hizo ese trabajo es un argentino, como es el doctor y profesor Bernardo Nantes, ¿no? Entonces creo que vamos camino, pero hay que hacerlo el camino, hay que transitarlo, y lo mejor, creo yo, humildemente en mi opinión, es la difusión y la colaboración de estos espacios. Por eso que hoy estemos, aunque sea guardando la distancia, con un estricto protocolo, pero estar presente aquí para poder difundir, para poder contarle a otros lo que se está haciendo sobre la obra
de Carl Gustav Jung es maravilloso y yo se los agradezco infinitamente, inclusive por haber llegado horario, cosa que también me maravilla, ¿sí? Y estando en este espacio que está plagado de libros, con pinturas, con música, en un espacio tan íntegro, tan emocionalmente cuidado, me parece maravilloso para darle el marco a cómo Carl Gustav Jung se dice que hablemos de él, ¿no? Pero Camilo Landar, yo creo que vamos muy bien. Muy bien, no había casi nada antes de todo. Vamos muy bien. Gracias por tu camino, por lo que estás marcando. Gracias a ustedes. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Si no, Yo agradecida porque desde que te conocí, bueno, imprimí recuerdos, sueños y pensamientos. Después mi yerno, mi hija me fueron comprando más libros de Jung. Obviamente los voy leyendo, pero nunca es lo mismo que alguien que ya sabe interpretarlo, ¿viste? Así que los últimos que me compraron, que me nombraste recién, Tarot, Arquetipos 1 y 2. Las cartas del Tarot. Ah, pero eso no es de Jung. Eso es de alguien que escribió sobre Jung. Bueno, es más, cuando dicen el tarot de Jung, sí. Jung nos pintó, gracias por esta. Te agradezco muchísimo. Jung no pintó ningún tarot. No creo. Cartas dibujadas ahí, no. La explicación, pero no. Es alguien que trabajó, es un paciente de un discípulo de Jung, creo, si no equivocarme, de nacionalidad estadounidense, que hizo. ¿Cómo? Sally Nichols. No, ella escribió otro libro. Ahí voy a hablar sobre Jung el tarot. Ese es otro libro que trabaja sobre las imágenes, las estampas del tarot de Marsella. Lo que se está refiriendo a la señora, si es que yo no me equivoco, te está refiriendo al tarot de Jung, que son unas cartas que no las creó Jung, no las pintó Jung y Jung ni se enteró. Claro, que existía. Está hablando él también lo tengo. Claro, este tarot, para terminar la idea, este tarot que se dice de Jung, en realidad está muy, no lo hizo Jung, no lo creó Jung, sino que fue una persona que practicó imaginación activa estando en terapia con un discípulo de Jung y a través de sus imágenes internas pintó el tarot que era de él. Pero no es un tarot de Jung, en todo caso es unas estampas de tarot basadas en las ideas de Carl Gustav Jung o lo que pudo decir a través de su psicología analítica, pero no lo pintó Jung. No. Para conocer la obra pictórica de Jung, Libro Rojo, ahí van a encontrar las obras pictóricas de Jung y viajar a Kuznets, viajar a Bollingen, viajar a Suiza y ver cómo él construyó Bollingen y cómo fue tallando las paredes, diríamos sus obras, sus cubos, sus esferas. Ahí está Jung, ¿no? Y sus escritos. En sus escritos uno puede encontrar mucho de su obra artística. Y algo maravilloso para ir cerrando ya es que él no escribió para nadie, escribió para él. Y confió en su interior, ¿no? Dijo, bueno, yo escribo para mí, para aclararme. Dice, yo soy como un geyser que proveo ideas y después, bueno, ustedes lo ordenarán. Yo ni entiendo, ni sé de qué se trata, me tengo que poner a trabajar a ver qué hay acá. Con esa apertura, con ese amor pudo escucharse. Entonces, para cerrar, la propuesta es, bueno, seamos como Jung, todos nosotros, demos lugar a nuestro interior, a nuestros sueños, a nuestras propias producciones subjetivas, miremos con cariño, con amor y respeto, no importa si no entendamos, la comprensión viene después. Primero viene la producción y luego viene la comprensión. Y eso es muy Jung. ¿Sí? Así que bueno, muchísimas gracias por venir hoy, gracias por acompañarme, gracias Natalia por este espacio, muy agradecida, tu librería es una hermosura. Todos queremos tu libro. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.